Por supuesto, tengo que dar las gracias a Gonzalo Aguirre Beltrán, cofundador de las CIESAS acá y rector de la Universidad Veracruzana, porque si no fue por él, no tendría la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Muchos años después de estudiar medicina en la UNAM y ser titulado como médico cirujano en 31, Gonzalo Aguirre Beltrán estudió antropología en la Universidad de Northwestern, en la parte norte de la ciudad de Chicago, donde yo nací y yo crecí. No logré compartir el espacio de Chicago con Gonzalo al mismo tiempo, pero fue mucho a Northwestern para visitar un tía y un tío mío que vivían muy cerca. Entonces me siento que casi logré compartir el espacio. Lo interesante de la combinación de carreras que hizo Gonzalo Aguirre Beltrán es que formó una perspectiva amplia que abarcaba la biología, la medicina y todo lo que es la antropología social y lingüística. También tenía un mentor en Northwestern que se llamaba Irving Hallowell, que enseñaba lo que hoy en día llamamos la antropología psicológica. Así le interesaba a Gonzalo los factores psicológicos también, que fueron partes de procesos de transmisión cultural y en relaciones de poder. Gonzalo hizo una carrera que hoy en día es muy difícil hacer, porque hay mucha presión de especializarse en la antropología. Creo que la herencia amplia y rica que nos dejó Gonzalo Aguirre Beltrán tiene mucho que ver con esta formación. Y aunque yo y muchos otros y otras trabajamos con pueblos indígenas afrodescendientes en zonas de refugio con otro sentido, sobre todo hoy en día, muchas de las ideas de Gonzalo Aguirre Beltrán nos da un base muy rico y complejo para pensar, enfrentar, ampliar y imaginar. Como se mencionó, en 2007 yo publiqué un libro titulado Vidas Transfronterizas. Esta etnografía sigue a indígenas oaxaqueños desde sus comunidades mixtecas y zapotecas hasta California y Oregón. El marco teórico del libro sugiere que la línea geográfica que separa México y Estados Unidos es solamente una entre las varias fronteras que las personas, familias y comunidades migrantes indígenas cruzan. Y entre las que se incluyen son fronteras nacionales, regionales, culturales, étnicas y de clase. Mi objetivo fue ampliar el significado de lo transnacional y incluir la colonialidad, a lo que ahora llama colonialismo de poblamiento. A diferencia de otras formas de colonialismo, la invasión de los estados colonizadores es una estructura, no es un evento. La colonialidad y el colonialismo de poblamiento son procesos dinámicos y continuos que siguen afectando a los pueblos indígenas en nuestro continente y otros lugares. Cruzar muchas fronteras y llevar esas fronteras en nuestras propias experiencias nos permiten entender la migración y la inmigración en términos de relaciones familiares, relaciones sociales, económicas y culturales, en comunidades y en redes, más allá de las relaciones que las personas individuales tienen con los estados. Es que las fronteras tienen dimensiones actuales como históricas. Específicamente me gustaría seguir resaltando las formas en que las fronteras y categorías coloniales del pasado, vinculados con estados coloniales, permean las experiencias de los migrantes hoy en día. La colonialidad es entendido como vestigios continuos de procesos coloniales de subjetivación y identificación que se encuentra al fondo de los estados modernos. La colonialidad persiste aún después del fin de los regímenes políticos coloniales debido a la presencia continua de las jerarquías coloniales como raciales, étnicas y género. Estas jerarquías
con frecuencia están sumergidas en la cultura política de los Estados-nación. Aquí podemos pensar, por ejemplo, en el trabajo pionero de Gonzalo Aguirre Beltrán, que visibilizó a los afromexicanos en los libros como La población negra de México, de 46, o Cuitla, esposo etnográfico de un pueblo negro, como trabajos revelando la colonialidad del Estado mexicano en su narrativa de nacionalismo, que borró la presencia de población afrodescendiente. Fue un pionero, es muy de moda estudiar afrodescendientes hoy, pero en 46 fue extraordinario. La violencia siempre ha sido parte de los proyectos genocidios y señalistas de colonialismo y poblamiento, que sigue siendo el caso hoy en día. Las lógicas raciales que apuntalaron la disposición de los indígenas, la esclavitud y las olas sucesivas de explotación son lógicas de estructuración inherentes a estos sistemas. Las justificaciones raciales del uso de la violencia, ya sea dirigidas a convertir a las personas de descendencia africana en mercancías de esclavitud, a condicionar gente sin tierra a los pueblos indígenas después de que estos fueran desposeídos de sus territorios y tierras, y la producción de leyes sobre tierras y extranjeros que explícitamente descalificaban a los inmigrantes en el país, japoneses, chinos y mucho más. O las políticas de inmigración, deportación y detención han seguido diferentes configuraciones del nacionalismo a lo largo del tiempo. Gracias. Hoy en día, cuando estamos presenciando un resurgimiento global del nacionalismo, a menudo en mi país como un marco para la supremacía blanca, continuar explorando la utilidad de un marco teórico transfronterizo es una tarea urgente. En Estados Unidos tenemos un gobierno que se reviste a sí mismo de nacionalismo, seguridad nacional y supuestamente ideologías que ignoran la raza y el color, que a la vez se emparejan con políticas racistas que alientan al perfilamiento y acoso racial. Las nuevas órdenes ejecutivas del presidente Trump sobre viajes, la vigilancia interna y la seguridad en las fronteras contradicen las leyes anteriores de inmigración de 65 y de 86, que habían removido los componentes abiertamente racistas de leyes anteriores de inmigración y moldearon realmente la política, pero también cambiaron totalmente la geografía racial de Estados Unidos en los últimos 50 años. Por ejemplo, resulta de esas leyes de 65 que quitaron cuotas por origen nacional y se enfocaron más en unificación familiar, resultaron que un 50% de todos los migrantes latinoamericanos que han llegado en Estados Unidos desde el 65. O sea, esas leyes anteriores cambiaron la cantidad de latinos que tenemos, también una parte importante de inmigrantes asiáticos. Entonces se predice que los blancos no hispanos serán al menos la mitad de la población de Estados Unidos para 2055, y los blancos serían 45-46% para 2065. Y ningún grupo racial o étnico en Estados Unidos tendrá la mayoría. Eso es a donde vamos. Estamos viviendo en un momento caracterizado tanto por una ideología apenas asimilada que ignora el color y que actúa como una cobertura para la supremacía blanca, como pasó en Virginia, como en Carolina, como por las políticas oficiales racializadas que tienen como blanco a ciertas nacionalidades, religiones y regiones del mundo. Las prohibiciones de viaje de Estados Unidos desde 6 países, desafiado en 2 o más ocasiones,
explícitamente excluyen a personas de países en donde la mayoría son musulmanes, y las nuevas órdenes de Trump para mejor seguridad y seguridad de las fronteras están dirigidas específicamente a México y a los mexicanos. Con la construcción de un muro y el llamado para remover a todos aquellos que están indocumentados. Ese es un grupo de 11 millones de personas. Incluye 5.8 millones de mexicanos, 700,000 salvadoreños, 525,000 guatemaltecos, 350,000 niños, 500,000 personas de la India, 325,000 chinos, 105,000 filipinos, 68,000 coreanos, 100 haitianos, 100,000 canadienses, 275,000 personas provenientes de varios países africanos y 500 de varios países europeos. Aparte de la medio millón de personas de Europa y los de Canadá, la mayor parte de ellos son inmigrantes, provienen de países donde la mayoría no es blanca. Así que tenemos una serie de órdenes ejecutivos de Trump que efectivamente podemos decir tienen objetivos raciales y religiosos. Llaman por la exclusión de ciertos grupos y no tienen ninguna provisión que establece cómo todas estas 11 millones de personas puedan encontrar el camino hacia la ciudadanía. La semana pasada, el 5 de septiembre, el procurador Jeff Sessions anunció que el gobierno de Trump le pondría fin al programa que se llama DACA, Acción Definitiva para las Llegadas de la Infancia, en el cual protege a los jóvenes inmigrantes indocumentados de la deportación y se les otorga un estatus legal temporal que les permite trabajar, estudiar y contribuir a sus comunidades. Son nuestros estudiantes, están en mi aula. La eliminación gradual en 6 meses propuesta por el gobierno significa que el programa termina el 5 de marzo. El año próximo. La acción ha creado un clima de miedo y incertidumbre entre los receptores de DACA y sus familias extendidas. Está experimentada como un asalto directo a la comunidad inmigrante y latino. Más del 80% de lo que se llaman los Dreamers fueron traídos a Estados Unidos por sus padres, desde México y Centroamérica. Muchos de ellos huían la violencia y buscaban un mejor futuro. Mucha de esa violencia y de las oportunidades limitadas de vida fueron resultado de la política exterior y intervención histórica o presente, militar, económica y política encubierto de Estados Unidos en la región. Como dicen muchos latinos en Estados Unidos, ellos están aquí porque Estados Unidos está allá. Cerca de 2 millones, 1.9 millones de indocumentados jóvenes son elegibles para enviar su petición al programa de DACA. Cerca de 800,000 obtuvieron este estatus el año pasado. Es decir, que cerca de 1 millón de jóvenes creyeron la promesa que están seguros si revelaban su estatus como indocumentados en la vía para obtener la residencia y confiaran en la democracia que le da valor a los derechos humanos y civiles. Entre aquellos que tienen el estatus DACA, aproximadamente 566,000 están estudiando en la universidad. 95% de los recipientes trabajan o van a la escuela o los dos. Estados Unidos es su hogar. Poner en peligro su estatus legal de portales está mal. Punto y aparte. En los últimos 10 días han habido muchas protestas, estudiantes que salieron de su prepa para marchar en la calle y campañas para presionar al Congreso de Estados Unidos. Muchos han presionado para que nuestros representantes políticos tienen que tomar acción inmediata para dar marcha atrás a la acción de Trump y permitir que los recipientes de DACA puedan permanecer en Estados Unidos y
que aprueban una ley que se llama la ley DREAM, o como un DACA más permanente, pero independiente, que no se hace una pelota política de esos jóvenes, que proporcione una vía a la ciudadanía y que también es tiempo para una reforma migratoria comprensiva para todos los indocumentados. Y interesante, la mayoría de las personas en Estados Unidos, según unas encuestas recién de, por ejemplo, CNN, dice que 90% de la población favorecería una ley que permite a migrantes que tienen trabajo, que hablan inglés, que están dispuestos a pagar sus impuestos retrasados, aunque muchos ya los paguen porque se quitan de sus cheques, a quedarse en el país y eventualmente permitirles solicitar la ciudadanía en Estados Unidos. Entonces las personas en Estados Unidos, como muchas veces el pueblo de Estados Unidos, piensan muy diferente y actúa diferente que los políticos. Dado esas realidades y compleja integración política, económica que acabo de hablar, quiero ilustrar la importancia continua de este marco transfronterizo a través de la discusión de dos temas más. El primero es la política económica transfronteriza que liga a Estados Unidos a México a través de muchas relaciones distintas. Después voy a mostrar un pedazo de video y después voy a hablar sobre las relaciones sociales que existen en las comunidades y familias transfronterizas y termino con la propuesta del concepto de imaginación transfronteriza. Una política económica transfronteriza, comercio y trabajos. Como muchos han señalado y todos ustedes saben, las economías de México y Estados Unidos están íntimamente conectados. No solamente desde NAFTA, pero desde hace mucho antes. La separación física de los dos países ha emergido con la propuesta de la construcción de un muro de concreto de 50 pies de altura que los ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, han calculado que podría costar hasta $40 mil millones. En México, en 2015, México era el tercer socio comercial de Estados Unidos con 31 mil millones de dólares en total en el comercio bidireccional de mercancías y sigue subiendo. De acuerdo con el Departamento de Comercio, la exportación de mercancías y servicios a México soportó 1.1 millones de trabajos en 2014. Hay otras fuentes que dicen que soportó hasta 6 millones de trabajos en Estados Unidos. Trump dice que va a renegociar NAFTA. Bueno, ahora lo sigue diciendo, porque ha resultado en una pérdida de 30% de trabajos de manufactura en Estados Unidos. Esa es parte de la justificación. Él no toma en cuenta que los trabajos de NAFTA creado en Estados Unidos a través de la exportación de mercancías y servicios. Y por supuesto no toman en cuenta que la causa principal de pérdida de trabajos en la manufactura es la automatización. Eso ha pasado en México también. México ha perdido trabajos también en este proceso y aquí 1 millón de jóvenes siguen entrando a la edad de trabajo cada año. Es un reto en Estados Unidos también. De acuerdo al Banco de México, los trabajadores mexicanos de Estados Unidos enviaron a casa aproximadamente 25 mil millones de dólares en remesas en 2015, lo que por primera vez fue más de los ingresos del origen foráneo a México por la venta de petróleo. Remesas que sostuvieron una parte importante de la economía mexicana, sobre todo en algunas partes del país. Ese es el flujo oficial de México.
Volveré a este tema después cuando hablo cerca del flujo no oficial. Pero los trabajadores mexicanos, aún indocumentados, también pagan al sistema de seguro social de Estados Unidos. Sistema que no le beneficia a ellos, sino a muchos de los estadounidenses ancianos. El efectivo no oficial. El muro, el tráfico transfronterizo de droga y personas y el declive de salud en Estados Unidos. Bueno, el asunto de hacer que México pague por el muro, como lo aboga Trump, es muy complejo. Existen ya barreras que bloquean el paso de las personas y los vehículos, y se empezaron a construir hace más de 20 años con Bill Clinton. Ya existen 653 millas barriadas en la frontera. Los 1.300 y pico restantes no tienen cercos, muchos están en el Río Grande. Pero es muy interesante las razones por qué se da, por qué se va a construir una muralla. Uno es, tiene que ver que se va a detener las drogas. Eso es la retórica, ¿no? Y por supuesto está el gran mercado de consumación de drogas en Estados Unidos. Por eso viene. La gran mayoría de las drogas que son traficadas en Estados Unidos entra a través de puertas de entrada legales, en camiones, escondido entre mercancías legítimas, en vehículos de pasajeros. Hay bastantes evidencias. Las organizaciones de tráfico de drogas también controlan las rutas de contrabando de drogas y también de personas. Si se amplía el muro fronterizo, seguramente beneficiaría directamente a esas mismas organizaciones que trafican y tienen el control. Entonces va a tener resultados muy distintos de lo que se espera. Lo que no está en duda es que las muertes por sobredosis de drogas han aumentado en Estados Unidos. El mercado de la heroína está creciendo en Estados Unidos, tanto como tenemos más de, yo no sé la cifra exacta, pero 120,000 o más muertos en México en nombre de la guerra en contra de las drogas. En Estados Unidos en 2014 murieron aproximadamente 30,000 personas por accidentes de carros. Murieron 47,000 de sobredosis de drogas y casi la mitad de esos muertos son por heroína. El impacto de la expansión del mercado de opioides en Estados Unidos, que tiene que ver mucho con la profesión médica, entre otros. En Estados Unidos se puede ver también a la relación en salud de los hombres y mujeres blancos de edad media. Allí voy a enfocar otra vez el trabajo de Gonzalo Aguirre Beltrán, porque esas estructuras políticas y económicas se conectan con la salud también. Entonces se publicó un estudio muy interesante que encontró que las tasas de mortalidad han ido en aumento por los estadounidenses blancos no hispanos con poca educación entre 45 y 50 años de edad. Ellos sugirieron que esta inversión está relacionada con las tasas de envejecimiento por drogas, suicidios y también relacionado con el consumo de alcohol. Entonces hay una crisis de salud en este sector de Estados Unidos. Esto significa no solamente que las personas blancas de edad media están bebiendo más, usando más opioides y manteniéndose en tasas muy altas, sino que la mayoría de ellos se están enfermando con enfermedades que generalmente matan a la gente más grande. Y cuando se enferman, no mejoran.
México hoy es el proveedor principal de heroína a los Estados Unidos y el tercer productor más importante en el mundo. El estado de Guerrero ahora ocupa un alto lugar en la producción de opio y transportación hacia los Estados Unidos. Las mismas organizaciones que producen y trafican la heroína hacia Estados Unidos desde Guerrero, que afecta también a esa población dejada de hablar en Estados Unidos, saldrán beneficiados con la construcción del muro. La teoría más creíble para mí, para explicar por qué los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, es que ellos requisaron el autobús equivocado. Probablemente se metieron en un autobús que llevaba un cargo grande con destino a Chicago. Un resultado claro que tendrá el muro es que los precios que los coyotes cobran por el viaje a Estados Unidos aumentará de nuevo, ya que cruzar la frontera será más difícil. Hubo un aumento muy dramático en los precios para cruzar después de que se empezara a construir el muro que ya existe en 96. Antes de este tiempo, los coyotes cobraron $200,000 en Tijuana. Ese fue el precio que fue a mí citada por docenas de personas que entrevistaba y hasta casi acompañé en Tijuana. Y la mayoría de las personas, estoy hablando de Oaxaca, no utilizaban coyotes. De acuerdo con los migrantes que entrevistaba en los 90. Ahora, las cuotas para venir de Estados Unidos desde México van de 4 a 9,000 y depende de dónde vienen y qué tipo de cruce, con pasaporte que muestra en un puerto de entrada, un camión, en la cajuela o en el desierto. El precio está aumentando. Se habla aquí con la prensa del efecto Trump, que también se publicó en Excelsior y en algunos otros periódicos, que estaba subiendo mucho. El año pasado y este año estoy haciendo trabajo de campo, entre otros lugares, en Huehuetenango, Guatemala, con mujeres mames refugiadas, y encontré que el precio promedio para llegar a Estados Unidos de Huehue es de $8 a $9,000. Una parte importante de esta cuota se paga como impuestos por cabeza a los grupos de crimen organizado que controlan las rutas y puntos de acceso por la frontera sur, por todo México y la frontera norte, así como mordidas que se paga adentro de México. 4 de las mujeres con las que he estado trabajando recientemente para preparar sus declaraciones para pedir asilo en Estados Unidos deberían haber cruzado la frontera entre Guatemala y México, subirse a un autobús hasta la frontera de Estados Unidos y haber intentado el cruce en diferentes puntos en Arizona. Todos hablaron sobre las mordidas que pagaran a los agentes de inmigración en México y otros impuestos asociados con su viaje, además del precio de $8,000. Esos precios también están subiendo. El número de migrantes indocumentados aprendidos en la frontera entre Estados Unidos está en el nivel más bajo desde los 70. Quienes siguen yendo son los centroamericanos, son muy pocos mexicanos. Pero a pesar de esto, Estados Unidos ha estado ejerciendo presión y está financiando, como saben, la implementación de una política dura de deportación de México, programa de la frontera sur. Ese programa en México, creo que en 2016 se detuvo 153, 300 salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, y la mayoría fueron deportados. Durante el año fiscal de 2014 entraron 68,000 menores sin acompañamiento de Estados Unidos
a una misma cantidad de mujeres con niños, se dice como grupos familiares, pero son mujeres con niños chicos. Y he trabajado con 35 de ellas en casos de asilo como peritaje experta. Entonces los hombres malos que mi presidente dice están llegando, están disfrazados como mujeres y niños, porque es quienes están entrando. Muchos están huyendo de condiciones de violencia horrible, abuso, pobreza y hambre. Y muchos huyen de comunidades y regiones controladas por organizaciones de tráfico de drogas que ejercen mucho control. Donald Trump plantea la posible reevaluación de los fondos de la iniciativa Mérida y utilizarles para construir el muro y ayudar a contratar a 5,000 nuevos agentes de patrulla fronteriza y 10,000 nuevos agentes de ICE. Y ya lo están haciendo. Los activistas de derechos humanos en México han hecho una llamada por largo tiempo a los ciudadanos interesados estadounidenses para que paren el plan Mérida para el impacto negativo que ha tenido en los derechos humanos aquí en México. Pero nunca pidieron para que se parara, para que en lugar se construyera un muro o para aumentar la vigilancia fronteriza al interior del país. Un análisis transfronterizo nos provee herramientas excelentes para vincular todo junto, la economía política oficial y no oficial que une Estados Unidos, México, Centroamérica y el resto del hemisferio, con resultados diversos en los cuerpos de hombres, mujeres y niños, diferenciado por raza, etnicidad, clase, región, edad, educación y otros ejes más. Podemos y tenemos que hacer visibles estas relaciones invisibles. La brecha, por ejemplo, que hay entre las expectativas de mortalidad y las muertes reales en 2014 para los hombres y mujeres blancos, que yo hablaba, 273 muertes por cada 100,000 personas. Y la estadística de las 12.8 muertes por cada 100,000 mujeres en Guerrero, 5 veces más alto del promedio global, están conectados estas dos cifras. Un análisis transfronterizo de varios niveles hace posible ver y sentir los hechos de la integración económica, política y social del hemisferio, en el sentido de América que señaló José Martí. Ahora voy a llevarlo a un nivel más personal. Les pido un poco de paciencia. Vamos a ver 10 minutos de un documental que hice, que es casi 40 minutos, que es la historia de una niña que es mi ahijada, se llama Cintia, y sus papás y su familia extendida. Y después voy a retomar y platicar el resto de la película y retomar la idea de la imaginación transfronteriza. I feel great now that I'm here in Tautitlán del Valle. I'm happy and I'm finally meeting my family. I think that this is a very nice place to live in, and I'm enjoying the place a lot. I hope I can come here again. I feel great to have a madrina to take me to Mexico. Sincerely, Cynthia. My name is Cynthia Bautista Gutierrez. I am 11 years old.
and in 2013 I went to Oaxaca, Mexico with my godmother Lynn. She took me to Oaxaca because my parents could not go with us. I really enjoyed the trip because I got to meet members of my family that I hadn't met before. I learned a lot about where my parents came from and about who I am. One day I hope to go back with my whole family. What are you excited about? Then I'm gonna go see my family. Yeah. Pues de lo que recuerdo de mi pueblo cuando la última vez que estuve ahí, Teotitlán del Valle es un pueblo zapoteco, donde según cuenta la historia que es una de las primeras civilizaciones zapotecas que existe en el estado de Oaxaca, y es un pueblo 100% tradicional, lleno de culturas, tradiciones, y ahorita en la actualidad se sigue conservando lo que es la lengua zapoteca. Ahorita pues con el tiempo que llevamos aquí yo todavía hablo el zapoteco con mi esposa Laura, y ahorita le estoy tratando de inculcar un poquito lo que es el zapoteco con Cintia. Es un poco difícil, pero sí, yo sé que sí lo va a hacer. Dile a tu madrina cómo vas a saludar allá cuando llegues. Así. ¿Qué se dice? Chan. Y cuando termines de comer, ¿qué vas a decir? No me recuerdo. Sí, sí, mi viu. Sí, sí, veo. Sí, sí, mi viu. Martín, sí, sí, mi viu, tata. ¿Verdad? A ver, dilo pues. Sí, sí, mi viu. Sí, sí, mi viu. Oh, es muy difícil. No es difícil, súper. ¿Qué dijimos? Sí, sí, mi viu se dice. Sí, dilo. Con el viaje que va a hacer ahora, espero que le ayude mucho y que le tome un poco de interés a lo que es la cultura de Oaxaca, nuestras tradiciones y las raíces que tenemos allá. Quiero que conozca mi familia, que conozca el pueblo, cómo convive la gente, la comida, el lenguaje y también las escuelas, que es muy diferente acá. Cintia es una persona muy independiente. A ella le gusta hacer cosas nuevas, le gusta explorar, y yo quiero que sea una persona muy sociable, y como les digo, como les dije anteriormente, quiero que ella conozca a nuestros familiares más que nada, a mis papás. Bueno, mis papás ya los conocen, pero a mis abuelos, a los demás familiares que están allí, a los demás primos, y que conozca el pueblo, que yo siento que es muy bonito y es un recuerdo muy bonito que le va a quedar en su mente para siempre. Boarding group 2 through the rear access lane, boarding group 2. Here we are in the plane, watching the beautiful planes, or whatever. This is my first time in the plane. I'm so excited. Super happy that we're going to be in Denver, from Denver to Texas, and from Texas, Houston, Texas, to Oaxaca. Muy buenas noches, bienvenidos a la ciudad de Oaxaca. Para su información, todas las maletas que documentaron en la puerta del avión serán entregadas dentro de la terminal, y les pedimos de su cooperación favor de tener sus formas de migración y aduana a la mano. Gracias.
Que fueron mis primeros amigos en Teotitlán y les conoció antes de que nació la mamá de Cintia. Y estoy muy contenta que estamos aquí con Cintia y José y mis compadres aquí en Oaxaca. Con el abuelito de Cintia. Andres and Margarita were the first friends I had. I learned some Zapotec from them. I went over to their house in the evening to speak Spanish. And in 1984, 85, and 86, when I lived here in Teotitlán, spent a lot of time with them. And Margarita was pregnant. She already had quite a number of children. And I asked to be the sort of co-baptismal godmother. And that child is Laura, Cynthia's mom. When she was a year old, she was baptized. So her mother and father became my compadres, and I became her madrina. I think it was 10 years ago, I guess it would be 2004. I went up to Andres and Margarita's, my compadre's house. I knocked on the door and I said, "Hi, you know, I'm glad to be here. Where's Laura?" And their faces kind of fell, and they said, "She left. She's in Oregon. Please go to see her and make sure that she and Paco are okay, and let us know what's going on there." And I went to see them, and I took Laura out, I think for a milkshake or something, and she told me she was pregnant. Nos habíamos enterado que Laura estaba embarazada. Y sí tenía yo ese presentimiento porque su salida de acá tan repentino y de repente dijo, pues sí me voy a ir con Paco y nosotros no sabíamos por qué motivo tomaron esa decisión. Ella nació a las 3:58 casi, ahí en la tardecita. Y nosotros antes no queríamos avisarles porque sé que se preocupan mucho. Yo soy la más pequeña de la casa. Siempre me han tenido muy como mimada. Entonces, si se iban a ver que estaba embarazada, se iban a enojar porque no avisé. Mi mamá se iba a preocupar bastante. Y queríamos evitar todo eso. Queríamos ser más independientes, de resolver nuestros propios problemas nosotros. Y decidimos informarles hasta el día que todo estuviera bien, que ya la veríamos, que todo salió bien. Y por eso hasta el día que ella nació, después en la tardecita, hablamos. Un 5 de diciembre suena el teléfono y que lo levanto y mis papás no estaban. Estaba yo solita y que suena el teléfono y que dice, José, dice, ¿qué crees? Dice, te voy a dar una buena noticia. ¿Qué cosa? Tienes una nueva sobrina. ¿Cómo? Le dije. Y luego dice, sí, dice, no puedo creerlo. Le digo, de veras que no puedo creerlo. Dice, mira, escucha, y que pone el teléfono a la bebé. Y como Cintia es muy berrinchuda desde que nació, estaba llorando mucho, entonces no creía. Ya cuando escuchó la voz de Cintia, estaba muy emocionada. Y sí, se le quedó en la mente porque dice que no lo podía creer. Por una vez yo me sentí así, muy alegre de tener otra sobrina, pero por otra, porque no nos lo confiaron, pues hubiéramos compartido también la espera de la criatura. Pues yo me sentí muy bonito porque ella estaba muy contenta, estaba enojada porque no le avisé antes, pero dijo que estaba muy contenta por mí. Y a través de las fotos, ella me fue conociendo y yo también a ella. Pero así comunicarme así abiertamente con ella, no, hasta ahorita que llegó. Cuando yo la vi dije, yo parece que Laura volviera a ser chiquita otra vez.
y así muy tierna y con los mismos, las mismas cualidades que esta Laura. Bueno, esa es la primera parte, falta como otros 25 minutos y está en línea, gratis, se pone Sad Happiness Spanish, o lo puedo pasar a quienes quieren y lo pueden ver en su propio computador. Entonces se terminó esta película a finales de 2012. Y obviamente explora los diferentes derechos que tienen los niños, ciudadanos y sus papás documentados a través de la historia de esta familia extendida, que conociste parte, no conociste los abuelos de Cynthia. Fue filmado en Oregon y en Oaxaca, y Cynthia tenía 11 años de edad, va a cumplir 14 en ese diciembre. Y sigue el viaje que ella hace. Conoce a su familia extendida, descubre sus raíces indígenas, zapotecos y mexicanas, participa en la celebración anual del santo patrón de la comunidad, Nuestro Señor de la Preciosa Sangre, se pone el traje tradicional y participa en el desfile con canastas, aprende a hacer chocolate, a hilar lana, explora un sitio arqueológico zapoteco y comparte una fiesta familiar en que baila, es la parte de la película más bonita conmigo, baila con su bisabuela un vals y es muy emotivo. La felicidad de Cynthia se va modificando por la tristeza porque sus papás no pueden acompañarla, por eso reyó. Debido a la falta de autorización para permanecer, o sea, podían haber ido pero no podían regresar. En un nivel más amplio, la historia de Cynthia ilumina los deseos y las luchas de millones de familias divididos entre Estados Unidos y también otros países, donde los niños ciudadanos son móviles, pero los papás no. Uno de los conceptos que la película trata de ilustrar es el concepto de la condición transfronteriza en la vida diaria. Trata de responder a la pregunta acerca de cómo las familias que se encuentran separadas a través de fronteras nacionales, geográficas, a veces lingüísticas, permanecer conectadas, cómo hacen familia y cómo hacen para hacer contribuciones en todos los lugares en que participan. Como muchos padres, Paco y Laura querían que su hija Cynthia conociera a sus parientes con los que solamente había hablado por teléfono o, voy a decir, por YouTube, por FaceTime, etc., porque la tecnología es muy importante. Quisiera que tuviera la experiencia de explorar la comunidad, de poder vivir en zapoteco, porque ahí todo el mundo habla zapoteco, en la casa, en la calle, solamente en la escuela, mucho español también, pero esa experiencia no existe en Estados Unidos. Para que pase tiempo íntimo con los miembros de su familia y para tener una idea acerca de su historia como mexicana y zapoteca. Las complejidades de la historia de inmigración en Estados Unidos también permean esta familia. Los hermanos mayores de Paco y Laura, cada uno tiene creo que dos hermanos que fueron a Estados Unidos como 82, 83, 84. La última vez que tuvimos reforma migratoria en Estados Unidos fue en 86, lo que aquí se llama la ley de amnistía. Pero fueron 3 millones de personas que obtuvieron el derecho de residencia y podían hacerse ciudadanos. Entonces, los hermanos pidieron después para los papás. Entonces, los abuelos no tienen ciudadanía, pero tienen visas y pueden ir y venir. Pero Paco y Laura, que son más chicos y llegaban como muchos años, 20 años después de sus hermanos, no tienen ese derecho. Están indocumentados y están en la misma familia. Y además, por supuesto, tienen 2 hijos ciudadanos. Hay muchas otras familias donde hay niños que son indocumentados, niños que son ciudadanos,
y un papá que es documentado o otro no, o etc. Es la mayoría del tiempo, es la norma en esas familias. Entonces, cuando una comunidad como Teotitlán tiene el recurso de una generación con ciudadanía o permiso, facilita que lleguen más personas, les facilita que salen, que pueden ir y venir, pueden trabajar en un campo más amplio. Entonces, en esa familia participaron en la construcción de Teotitlán como una comunidad transfronteriza. El estatus legal de algunas personas se convierte en la base de redes multigeneracionales que conectaron a las comunidades de colonos en Estados Unidos con comunidades de origen en Oaxaca, en Teotitlán, también en Tijuana, en otras partes de México. Dentro de las redes de las comunidades transfronterizas hay familiares nucleares extendidas con estatus legal mixto y que tienen posibilidades diferentes a movilidad. Más ampliamente, las comunidades transfronterizas son comunidades de origen, en comillas, que tienen un paso histórico en un lugar, pero que a lo largo del tiempo se han extendido a múltiples sitios a través de fronteras regionales, nacionales, raciales y otras formas de fronteras, y que están conectados en una red de relaciones económicas, sociales, culturales. Las remesas sociales y el internet, los medios sociales y otras formas de conexión también vinculan a las comunidades transfronterizas. El recurso de tener residentes legales en comunidades transfronterizas que puedan viajar libremente entre fronteras es crítica para consolidar estas comunidades. La legislación de 1986 también provee oportunidades para movilidad económica y social cuando las personas tienen acceso a la educación superior y a un gran gama amplio de trabajos, lo que ahora se ha negado a esos 800,000 personas. Para los papás de Cynthia, quienes llegaron a Oregon una vez para visitar, y para los niños, el acceso a la familia antes de este viaje, la familia en México estaba limitada a llamadas telefónicas, vídeos de YouTube y visitas, un par de visitas. Las conexiones virtuales, falta poco, de los niños y niñas con las familias y comunidades transfronterizas. Para los niños y niñas que son ciudadanos estadounidenses como Cindy y para los que son indocumentados, la conexión de las familias, de sus padres y sus comunidades de origen son generalmente virtuales. Llegar a conocer las costumbres, tradiciones, hasta las casas familiares, los paisajes, es a través de video, y muchas familias documentan con video eventos, bautizos, cumpleaños. Hay videos cada año, múltiples de la fiesta del pueblo, y están publicados en YouTube. Cynthia y su hermano siempre me comunican, dicen, mira, vi un video de una fiesta de mi prima, aquí está en YouTube, y me mandan el link, ¿no? Han visto bodas y todas esas cosas virtualmente. Muchos niños tienen esa experiencia. Y no solamente en esa familia, he conocido a muchas familias que viven cerca de la familia de Cynthia, que he ido a sus casas para fiestas, y todos han compartido conmigo historias sobre sus tías y abuelas que lo han visto en la computadora, hasta niños de como 2-3 años. Vi mi tata-abuela allá en el campo. Las familias y los niños en Oregon interactúan diariamente con sus familias extendidas en Oaxaca. Participan en la práctica de simultaneidad, vivir con el entendimiento y la conexión emocional, no solamente con sus familias vividas en Oregon, pero también con sus familias extendidas y las comunidades de donde venían sus padres. Obviamente los padres tienen que facilitar ese tipo de actividad. Eso resulta en que los niños y niñas pueden imaginar lo que sus primos, tías, tíos, abuelos y bisabuelos están haciendo en múltiples lugares en México y Estados Unidos
cuando no están con ellos. La imaginación se basa en el contacto continuo a través de conversaciones telefónicas, Skype, FaceTime y más. Al ir creciendo en el orden rural, los tipos de identidades que Cynthia y otros niños como ella puedan llegar a tener, tanto en las escuelas como en las comunidades en las que vivan, están enmarcadas por el idioma, la raza y el lugar. En el caso de Cynthia, esas identidades basadas en el lugar incluyen aprender inglés, comunicarse con su hermano principalmente en inglés, con sus papás en español y escuchar a sus papás hablando zapoteco. Vivir como una niña marcada racialmente en un sistema escolar en que hay muchos niños y niñas mexicanos no indígenas, otros indígenas proveniendo de México y Guatemala, pero también muchos niños y niñas blancos. Esa experiencia, junto con las ideas que surgen en las relaciones a larga distancia que he descrito, afectan las experiencias de los niños y niñas en familias fronterizas con estados mixtos y cómo se autoidentifican. Me quedo un par, y voy terminando. La imaginación transfronteriza. Ofrezco el ejemplo de la familia extendida transfronteriza de Cynthia para ilustrar la riqueza que tiene una imaginación transfronteriza. Los niños como Cynthia, quienes crecieron dentro de las familias extendidas transfronterizas, poseen un recurso muy rico que podemos utilizar como un marco para nuestro pensar futuro. Creo que debemos de tratar de enseñar a nuestros estudiantes y al público en general, en México y en Estados Unidos, el arte de la imaginación transfronteriza. Es lo opuesto a construir muros, volverse hacia el interior de uno mismo y poner los lentes nacionales que nos ciegan. En cierto sentido, nos da una perspectiva de cautiverio involuntario ligada a la inmovilidad forzada de muchos, debidos a la falta de una reforma migratoria comprensiva de Estados Unidos que facilitaría el movimiento físico entre los fronteros nacionales con múltiples propósitos. Para los 11.000 millones de indocumentados en Estados Unidos y los 5 millones de niños ciudadanos estadounidenses con un o dos papás indocumentados, imaginarse la vida a través de varias fronteras en múltiples lugares al mismo tiempo es tan natural como dormirse todas las noches. Necesitamos aprovechar la riqueza que da tener una imaginación transfronteriza y llevarlo a las arenas públicas y de las políticas públicas, a instituciones y procesos educativos, a los gobiernos municipales y estatales. Si 11 millones de personas hoy en día, tantos mucho más en el pasado, en Estados Unidos, en México, en muchos lugares del mundo, han tenido la fortaleza para poder tener una imaginación transfronteriza, nosotros también lo podemos hacer. Muchas gracias.